Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a las ABS Online, las sesiones Teams. En esta ocasión vamos a continuar con la materia y vamos a pasar a lo que vamos a llamar los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos llegan a ser parte de un nivel superior. Nosotros estábamos viendo comunidades, pero cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos nos referimos a niveles mucho mayores. Estamos ahí pasando a ecosistemas. ¿Y por qué motivo? Porque aquí el ciclo biogeoquímico considera la parte biótica, es decir, la vida, pero también la parte abiótica, los componentes que no tienen vida, pero que la terminan afectando. Y como justamente estábamos viendo acá, el concepto de biogeoquímico proviene de los términos bio, que significan vida, geo, que corresponde a la parte terrestre, y químico, que corresponde a las sustancias químicas que ciclan en este proceso, perdón. El ciclo biogeoquímico entonces va a permitir que estas sustancias químicas se puedan mover entre el ambiente vivo y el mundo que vamos a considerar abiótico, perdón. Este es el ciclo biogeoquímico y por lo tanto nos muestra de que la materia puede ciclar, puede ser cada vez recuperada, reutilizada en el ecosistema. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que están ocurriendo constantemente donde la materia puede ciclar. Y esto es debido a que además el planeta Tierra es un sistema cerrado. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que puede fluir energía hacia el planeta Tierra y puede ingresar, en cambio la materia no va a ser así, la materia se va a mantener en el interior y por ende aquí la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma y va a ciclar constantemente. En algunos momentos se va a perder en lugares inaccesibles hasta que vuelven a ser disponibles en otros momentos. Dentro de los ciclos nos vamos a encontrar varios: el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, perdón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre, entre otros más. Nosotros para este estudio vamos a ver solo estos cuatro primeros: el ciclo del agua, carbono, nitrógeno y fósforo. Ahora bien, para efectos PSU les pueden servir mucho más estos dos del medio, los del carbono y los del nitrógeno. Vamos a partir entonces con el ciclo del agua. El ciclo del agua es, dentro de los ciclos más básicos, es el que primero ustedes aprenden y se compone de elementos muy simples. En primer lugar, debido a la formación de nubes y debido a ciertos factores, por ejemplo, presencia de algún material particulado o encontrarse con alguna barrera geográfica que no permite el paso de la nube de un lugar hacia otro, estas moléculas de agua se agrupan y precipitan, caen hacia la Tierra. Pueden caer en forma de agua lluvia, en forma de granizo o en forma de nieve, de agua sólida. Esto se va acumulando en algunos reservorios de tamaño pequeño, como algunos pequeños lagos, pero además también puede filtrar hacia el interior de la Tierra y almacenarse en napas subterráneas. Posteriormente comienzan a fluir a lo largo de cursos de agua, ríos, o también, si es que vienen de napas subterráneas, fluyen a través de manantiales y llegan hasta estructuras de almacenamiento mayor, que en este caso podrían ser mares o también los océanos. Ahí en este punto, debido a la acción de la luz solar, comienza a evaporarse el agua, no necesariamente a los 100 grados Celsius, sino que a cualquier temperatura de entre los 0 y los 100 podría evaporar. Comienza a moverse esta molécula de agua que está en un medio líquido y sube hasta un medio gaseoso y se comienza a condensar, a formar las nubes. Posteriormente, esas nubes formadas, debido a corrientes atmosféricas, se van a mover hacia lugares donde terminarán precipitando. Ese es el proceso completamente básico. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta de este proceso, surge la pregunta: ¿dónde está el componente biótico? Unos segundos para que responda.
Bueno, si usted pudo analizar el esquema, se habrá dado cuenta que prácticamente componente biótico no existe para el ciclo del agua. El ciclo del agua es particularmente abiótica. La vida aquí no participa. La vida se aprovecha del ciclo del agua, pero no participa directamente de este ciclo. A lo más puede aprovechar cuando el agua está en estado líquido, pero no más que eso, no va a influir. Sin presencia de vida, el ciclo del agua puede continuar. Y suena paradójico, porque los seres vivos requieren del agua para poder vivir. Aquí en este esquema es solamente añadir algunos conceptos adicionales, volvemos a encontrarnos con las precipitaciones y que puede escurrir, se forma la escorrentía, o también puede filtrar, percolar y generarse estas aguas subterráneas. Puede generarse esta napa donde puede fluir a través de un manantial y almacenarse en reservorios tales como lagos, correr a través de ríos o llegar finalmente al océano y es allí donde se evapora y se condensa en forma de nube. También a través del deshielo de masas puede fluir el agua desde estados sólidos hacia el estado líquido en estos lugares de almacenamiento grande, estos reservorios. Si se fijan también, acá se menciona el componente biótico, aunque no es relevante para el ciclo del agua, se menciona como la evaporación vegetal o la evaporación en general de los seres vivos, la llamada evapotranspiración, donde podemos eliminar agua a través del sudor o la transpiración en general. Acá nuevamente un esquema similar, solamente más complejo, donde agrega otros componentes, pero sigue siendo la misma estructura. Aquí aparece la niebla como un factor más. Aquí se menciona ya claramente la evapotranspiración. Se menciona el concepto de infiltración, que es prácticamente la filtración hacia las napas subterráneas, la absorción de las plantas, pero vuelvo a insistir en lo mismo, el componente es principalmente abiótico. El segundo ciclo es el ciclo del carbono y el ciclo del carbono es bastante importante debido a la influencia que tiene en la vida. Bueno, en particular el ciclo del carbono va a también tener un papel importante en la regulación del clima del planeta. Ustedes se imaginarán por qué motivo, por el CO2. El CO2 o el dióxido de carbono regula el clima del planeta y permite mantener una temperatura relativamente estable, generar este efecto invernadero, que es natural. Ahora bien, el carbono va a encontrarse en distintas esferas del planeta. Por ejemplo, en la atmósfera, la esfera del aire, lo vamos a encontrar como dióxido de carbono, CO2, como metano, CH4, y también otros componentes. La hidrosfera, la esfera del agua, allí lo vamos a encontrar como dióxido de carbono, pero que va a estar disuelto en el agua, formando carbonatos principalmente, o ácido carbónico. En el caso de la litosfera, la esfera de la piedra o de la roca, lo vamos a encontrar justamente asociado a rocas, por ejemplo la piedra caliza, y también en depósitos de carbón, petróleo y gas que se producen a lo largo de millones de años. Y en el caso de la biosfera, la esfera de la vida, lo vamos a encontrar en las llamadas biomoléculas orgánicas, como carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, y además, como un componente fuera de la ecología, lo vamos a encontrar en objetos que han sido creados a través de la tecnología por la sociedad, como por ejemplo algunos plásticos. El carbono va a circular a través de estas cuatro esferas en distintos rangos de tiempo, por ejemplo, en escalas que van desde algunas horas y algunos que tardan periodos geológicos completos, que duran miles o millones de años. Y esto se va a deber principalmente a el componente en el cual va a participar. Aquí sí podemos encontrar los dos componentes, el biótico y el abiótico. En el caso del componente biótico, el ingreso va a ser a través del CO2 y esto va a ocurrir mediante la fotosíntesis, donde el CO2 es fijado por el organismo fotosintético y se integra en moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas son posteriormente incorporadas por otros organismos mediante la depredación y por lo tanto se puede mover a través de las cadenas alimenticias.
Y finalmente este CO2 es liberado a través de la respiración. Pero si no alcanza a ser liberado a través de la respiración, cuando los organismos mueren, pueden ser descompuestos por bacterias y hongos, por organismos que son descomponedores, que toman estos elementos carbonados y liberan finalmente CO2 al ambiente. Y ahí se cierra este ciclo biótico. Pero también tenemos un ciclo abiótico. Fíjense, en el ciclo abiótico tenemos que el carbono que está en el aire puede interactuar con el carbono que está disuelto en los océanos y puede moverse de un lugar a otro, pasando de CO2 atmosférico a CO2 disuelto en el agua. Y además tenemos procesos geológicos lentos que duran miles o millones de años, donde el CO2 se incorpora formando rocas como ya les había mencionado la piedra caliza, rocas sedimentarias, y además la formación de combustibles fósiles tales como el carbón, el petróleo, el gas, que al final genera estas escalas de tiempo prolongadas. Acá tenemos el ciclo en forma muy simple. Tenemos acá el componente biótico, donde el ingreso de este reservorio de CO2 va a ser a través de la fotosíntesis terrestre, pero además se va a reponer ese CO2 a través de la respiración. También puede ingresar ese carbono en el suelo, puede formar carbono fósil, compuestos de tipo combustible también, y podría también pasar a el elemento oceánico, puede filtrar, puede generar estos sedimentos carbonatados en el océano y pueden también ser parte del ecosistema marino. Aquí en este esquema se ve mucho más completo. Aquí tenemos el mayor reservorio de CO2 que va a ser el CO2 atmosférico, que va a ingresar al ecosistema desde este punto biótico a partir de la fotosíntesis y posteriormente a través de la depredación pasa al resto de los seres vivos. Mediante la descomposición y mediante la respiración, el CO2 retorna a la atmósfera, pero también puede pasar a ser combustible fósil si es que no hay descomposición adecuada y hay presión y temperaturas adecuadas. Ese combustible fósil queda almacenado en el suelo, puede también salir este combustible fósil a través de la quema de estos combustibles, pero también este CO2 podría ingresar, por ejemplo, al ecosistema a partir de disolverse en el agua como carbonato y pasar a los sedimentos marinos o a través de la misma fotosíntesis marinas. Este CO2 finalmente va a quedar depositado en el sedimento marino en forma de estos carbonatos, estos minerales carbonatados, y después por procesos de presión y temperatura forma la llamada roca caliza y es allí donde se almacena en el interior. ¿Cómo esa roca caliza finalmente devuelve ese CO2 a la atmósfera? A través de las erupciones volcánicas. Es allí donde se devuelve ese CO2 atmosférico y también a través de fenómenos principalmente antrópicos, principalmente del ser humano, como la quema de combustibles fósiles y la quema de combustible vegetal. Pregunta entonces, ¿por qué es tan importante el ciclo del carbono para los seres vivos? Les dejo unos segundos para que lo piensen. Muy bien, el ciclo del carbono es bastante importante porque nosotros, los seres vivos, estamos formados principalmente de carbono. Las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, los carbohidratos son componentes carbonados. Nosotros somos principalmente carbono si es que no consideramos el agua. Por lo tanto, es importante para nosotros este ciclo. Si no existiera este ciclo, no podríamos existir. El tercer ciclo es el llamado ciclo del nitrógeno. Y este ciclo es bastante importante porque a pesar de que existe una gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, estamos hablando sobre un 70% disponible, vamos a encontrarnos con una gran escasez de nitrógeno en el suelo y en sus componentes. Y esto es debido a que el nitrógeno atmosférico no puede ser aprovechado de forma inmediata, sino que ese nitrógeno atmosférico tiene que ingresar por una vía especial, que es a partir de un proceso llamado fijación.
Por lo tanto, este ciclo del nitrógeno genera ciertas limitancias en la disponibilidad de nitrógeno y consiste en 5 etapas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la fijación del nitrógeno. ¿En qué consiste esa fijación? En tomar el nitrógeno gaseoso a través de bacterias que la transforman en amoníaco. Estas bacterias, principalmente las más conocidas, las del género Rhizobium, aunque también tenemos cianobacterias, transforman este nitrógeno y lo fijan, lo transforman en una molécula que sea fácilmente asimilable por las plantas. Como vemos acá en esta imagen al costado, lo que ustedes ven allí es la asociación entre las raíces de una planta y bacterias. Estas raíces son las raíces de las leguminosas, plantas asociadas a las legumbres, y lo que usted ve allí en forma de nódulos, esos como verdaderos tumores, son cápsulas que almacenan bacterias del género Rhizobium. Estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno y entregárselo a la planta directamente. La planta se beneficia de eso y a su vez la planta le entrega el espacio necesario para que la bacteria crezca y además le entrega nutrientes inmediatamente. Por lo tanto, se benefician ambos. Esta es una relación simbiótica donde vamos a tener principalmente un mutualismo obligatorio. Después de ser fijado el nitrógeno tiene que pasar por un proceso llamado nitrificación. Esa nitrificación lo que va a hacer es tomar este nitrógeno atmosférico a través de bacterias como las nitrosomonas y las transforman, perdón, el nitrógeno atmosférico no, el amoníaco, y lo transforma a nitrito. Ese nitrito posteriormente por una bacteria llamada Nitrobacter va a tomar y va a transformarlo en otro elemento, en este caso el nitrato. Y es el nitrato el que finalmente es asimilable finalmente por la planta. Y allí viene el tercer proceso, la asimilación. En la asimilación, la planta absorbe el nitrato producido por la nitrificación o también el amoníaco que se produjo en la fijación. Lo incorpora en sus moléculas orgánicas como las proteínas y los ácidos nucleicos y además la clorofila. Y es allí donde esa planta puede incorporarlo en estos elementos y los animales posteriormente se alimentan de las plantas y también incorporan ese nitrógeno. Ahora bien, después de que nosotros hemos utilizado ese nitrógeno, nosotros debemos eliminarlo y a través de este proceso es la llamada amonificación, que es cuando finalmente nosotros liberamos, el nitrógeno en forma de urea, por ejemplo, en el caso nuestro, ácido úrico en el caso de las aves. Liberamos estos compuestos amoniacales y además los organismos, cuando nosotros podemos liberar tejido, los microorganismos pueden utilizar las proteínas de materia muerta y los aminoácidos para producir proteínas propias y además liberar amoníaco y amonio. Finalmente, la desnitrificación va a consistir en tomar el nitrato que ya está disponible en el ambiente y transformarlo finalmente en nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico es devuelto finalmente a la atmósfera y por lo tanto este ciclo se cierra. Usted se preguntará qué habrá pasado con este amonio, cómo del amonio pasamos al nitrato. Bueno, acuérdese que el amoníaco puede ser utilizado por la planta finalmente para ser asimilado. Entonces, es un proceso que ocurre de forma independiente a la desnitrificación. Acá tenemos el esquema. Si ustedes se fijan, el elemento es prácticamente biótico. Tenemos gas nitrógeno en la atmósfera que ingresa a través de la fijación por bacterias. Esas bacterias cuando captan o cuando fijan ese nitrógeno lo hacen disponible para las plantas y para todas las redes tróficas. Aquí vemos una gran cantidad de componente microbiano en este proceso, pero posteriormente siempre se devuelve a través de la desnitrificación. Solamente tendríamos un componente abiótico acá que vendría siendo las tormentas eléctricas, que aquí se ven de forma muy escondida. La tormenta eléctrica y también ciertas erupciones volcánicas permiten que el nitrógeno atmosférico sea fijado directamente sobre la Tierra.
No es un fenómeno que esté ocurriendo diariamente, pero sí una tormenta eléctrica puede fertilizar la tierra. Y además, bueno, acá tenemos el mismo esquema, quizás con algunos nombres un poco cambiados, pero siguen siendo las mismas 5 etapas. Pero aparece un componente adicional, que es la fijación industrial. ¿Y por qué se los menciono? Porque este también es un componente, entre comillas, abiótico, no es parte de la vida, y esto ha sido influencia del hombre. El hombre, mediante ciertos procesos, ha sido capaz de encontrar la manera de tomar el nitrógeno atmosférico y transformarlo, fijarlo y transformarlo en abono industrial. Y aquí tenemos el mismo componente, los mismos componentes. Vuelvo a insistir, son los mismos 5 pasos, solamente que aquí lo tenemos de otras maneras. Sigue habiendo fijación, sigue habiendo transformación por bacterias y sigue existiendo la desnitrificación. Pregunta entonces, ¿en qué biomoléculas necesitaremos nitrógeno? Dejo el espacio para que lo piensen. Bueno, nosotros necesitaremos nitrógeno principalmente en proteínas y también en ácidos nucleicos. Por eso es tan importante el nitrógeno para nosotros, porque como habíamos dicho es un elemento limitante, una sustancia limitante, no está fácilmente disponible en el ecosistema. Por lo tanto, y por eso también reviste tanta importancia, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, lo que ocurrió con la fijación industrial de nitrógeno. La fijación industrial, que fue un gran descubrimiento de comienzos del siglo XX, cambió por completo la industria del abono y también cambió la economía de principios del siglo XX de Chile, sobre todo con la industria del salitre. Si usted quiere saber qué relación tiene la fijación industrial, el ciclo del nitrógeno con la economía chilena respecto al salitre, puede investigarlo a través de fuentes confiables o consultarle a su profesor de historia. Por último, vamos a ver el ciclo del fósforo, que a diferencia de los ciclos anteriores, lo vamos a encontrar de forma principalmente terrestre. No vamos a encontrar componentes gaseosos, va a ser terrestre y principalmente va a ser un componente abiótico, va a estar presente en la roca. Principalmente acá la apatita, que es utilizada para los fertilizantes, pero no solamente la apatita, sino que una serie de rocas y que finalmente ese fósforo va a hacerse disponible únicamente cuando se desgastan las rocas o a través de la actividad volcánica. Y de esa manera ese fósforo en forma de fosfato se hace disponible para los organismos. Los organismos finalmente lo integran en sus membranas plasmáticas, en los fosfolípidos, en las moléculas de adenosín trifosfato, el ATP, muy importante, en los ácidos nucleicos y además que forma parte fundamental del metabolismo celular y de la estructura de los huesos. Como les comentaba, el ciclo biogeoquímico no presenta un componente gaseoso y además no es dinamizado por microorganismos. Aquí prácticamente los microorganismos no tienen gran influencia en este ciclo y solamente se va a hacer disponible cuando por el desgaste de la roca ese fósforo sea disuelto en el agua o pueda ser disponible para la tierra, pero posteriormente vuelve. Y aquí lo vemos en términos muy simples. Este es un ciclo bastante corto, donde el ciclo es principalmente abiótico. Acá tenemos fosfato en las rocas. Ese fosfato, mediante el desgaste, puede pasar al agua o puede pasar directamente a la roca y desgastarse y después volver a formar nueva roca. Y está constantemente ciclando de esta manera. Pero también podemos encontrar que algunos de estos fosfatos pueden hacerse disponibles para los seres vivos. Pero si se fijan, no es algo tan común. Principalmente se va a encontrar en la roca, donde va a ser el mayor reservorio de fósforo. Bueno, y obviamente esto también ocurre en ecosistemas marinos. Pregunta, ¿por qué se considera el fósforo como una sustancia limitante? Les doy el espacio para que puedan responder.
Bueno, si ustedes se dieron cuenta, el fósforo no es fácilmente disponible, es un componente que está en un ciclo abiótico y que cicla dentro del mismo componente abiótico. Es muy poco disponible para los seres vivos. Por lo tanto, el fósforo que está disponible en los seres vivos va a ser principalmente el fósforo que va a estar disponible siempre en esta parte biótica. Va a ser muy difícil que ingrese más fósforo solo en ciertas condiciones. Por eso es limitante y por eso, en el caso de los abonos, no solamente ocupan nitratos, sino que también ocupan fosfatos. Por lo tanto, ahora les planteo esta actividad para que ustedes puedan hacer en sus casas, que en vista de estos 4 ciclos biogeoquímicos puedan realizar un esquema en su cuaderno con estos 4 ciclos, de acuerdo a lo que ustedes entendieron, y lo más importante es que puedan diferenciar el componente biótico y el componente abiótico. Pueden apoyarse de las imágenes de la misma presentación. Eh, Espero que con esta clase les haya quedado claro lo importante que es la materia en el ecosistema, que esta materia cicla y cumple un papel fundamental allí. eh, el principio del lavoisier, el principio de conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por eso constantemente está ciclando. No vamos a encontrar materia nueva, sino que la materia que estamos viendo en un ecosistema es la materia que siempre ha existido y siempre va a seguir ciclando. Con eso terminamos el contenido de ciclos biogeoquímicos. Espero que les haya quedado claro y cualquier consulta puede hacerla vía Teams. Saludos.